Habíamos visto nosotros, estamos viendo el capítulo 1, producción. Habíamos visto que para hacer el cálculo de la estructura tenemos varias etapas que ir quemando hasta llegar al cálculo de la sección. De todas estas etapas no han habido modificaciones en los últimos tiempos. Podemos decir que el cálculo de los esfuerzos se mantiene desde hace muchísimos años, el método elástico, solo que ha habido, digamos, un cambio importante desde el punto de vista de el tiempo, ¿no? Ahora podemos nosotros calcular estructuras complejas en un tiempo muy rápido por la aparición de las computadoras que permiten manejar grandes números, cantidades de números, en otras palabras, resolver n ecuaciones lineales con n incógnitas. Eso antes no se podía. Había que hacer aproximaciones, había que hacer una serie de iteraciones, otros métodos que demoraban mucho tiempo. Lo que sí ha habido cambios en los últimos años es en el cálculo de las secciones para el hormigón armado. Entonces veamos, a diferencia del cálculo lineal de esfuerzos, el cálculo de las secciones necesariamente debe tomar en cuenta el material que constituye la estructura. En esta etapa sí se han introducido modificaciones importantes en las décadas recientes en el caso de estructuras de hormigón armado. Los métodos de cálculo de estructuras de hormigón armado se dividen en dos, que vienen a ser el método de las tensiones admisibles, o llamado método clásico, y el método de rotura, o cálculo por resistencia, que es el que se aplica actualmente. El siguiente esquema nos muestra las características de dichos métodos. Tenemos cálculo de las secciones de hormigón armado. Tenemos por un lado el método de las tensiones admisibles y por otro lado el método a rotura, que es el que actualmente se aplica casi en todo el mundo. El método de las tensiones admisibles era un método, podríamos decir, determinista, y el método de las tensiones de la rotura es un método probabilístico. El uno se llama cálculo por el método clásico, que es de las tensiones admisibles y es un método determinista, y el método de los estados límites es el método moderno, que es un método que se calcula rotura y ya toma en cuenta la probabilidad. No es, digamos, acá que fija algo fijo. O sea, los coeficientes de seguridad aquí son fijos. Aquí ya no toma en cuenta algo de la probabilidad. En realidad, semi-probabilísticos, no son probabilísticos 100%. Como se ve en la figura, el cálculo por el método clásico se efectúa en tensiones admisibles y con la óptica determinista. Se partió de criterios elásticos, pero hoy en día sabemos que el hormigón se comporta elásticamente solo para cargas moderadas y que cuando las tensiones aumentan, la curva tensión-deformación comienza a encurvarse y llega a colocarse en una posición casi horizontal hasta llegar a la rotura. En otras palabras, la linealidad del comportamiento no se observa
entre la situación de servicio y la de rotura. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, cuando sometemos a carga a una pieza de hormigón armado, mientras las deformaciones sean muy pequeñas, casi alrededor de un 40% del FC', la tensión del hormigón a rotura, la tensión del hormigón a rotura, cuando estamos en un 40% aproximadamente, podemos decir que el comportamiento de la pieza es lineal, es elástico. ¿Qué es lo que ocurre en servicio? Cuando las piezas están trabajando en servicio. Cuando nos vamos a la rotura, esto empieza ya a inclinarse, a encurvarse y al final se rompe la pieza. Ya en un estado totalmente plástico. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros consideramos que en servicio nuestra pieza se va a comportar como elástica. Cuando hablamos de los métodos clásicos, el método clásico siempre suponía que el hormigón se comportaba elástico y se trabajaba con tensiones admisibles, no con tensiones de rotura, con tensiones admisibles. ¿Qué significa entonces? Actualmente conocemos bien las limitaciones que presenta el método clásico. No es que el método sea incorrecto, sino que es incapaz de decirnos a qué distancia nos encontramos de la rotura. El método clásico al método clásico se le puede preguntar esto: ¿qué tensiones aparecen en las estructuras en situaciones de servicio? Pero no se le puede preguntar esto: ¿qué coeficientes de seguridad tiene mi estructura con respecto a la rotura? Porque no sabe responder. Pero hay otro aspecto insatisfactorio en el método clásico, y es que se emplea una filosofía determinista, es decir, que asume que todos los valores numéricos que manejamos en el cálculo, resistencia, cálculos, son valores únicos e irrevertibles. Es decir, son valores que asumimos que son verdad y que no pueden ser rebasados ni que pueden ser alcanzados por un valor otro. Sin embargo, sabemos que no es así, porque cualquier parámetro, consideramos, en una fase de cálculo, está rodeado de un cierto halo de incertidumbre. Es decir, no estamos seguros nosotros cuando hablamos de la carga en esta viga va a ser de tanto. No estamos seguros que esa carga no va a ser rebasada durante su vida útil. Hay una cierta incertidumbre. No es un caso, como dice el método clásico, determinista, sino que hay una cierta probabilidad de que ocurra lo contrario. Respecto a que en realidad el valor sea precisamente este, es decir, cada valor asignado lleva consigo una cierta probabilidad asociada de que tal valor no sea alcanzado en la realidad, en el caso de la resistencia a los materiales, o no sea rebasado en el caso de las acciones. Circunstancias ambas que actuarían en contra de la seguridad. Los conocimientos actuales nos permiten evaluar tales probabilidades en la mayoría de los casos. En ello nos ayuda las estadísticas. Por eso el determinismo se considera insatisfactorio y no apto para evaluar margen de seguridad en las estructuras
que es precisamente el gran problema y que no puede abordarse si no es en una forma probabilística. Por todo lo dicho, cualquiera que sea el valor de nuestros parámetros, existirá siempre una cierta probabilidad, todo lo pequeña que se requiera, pero nunca nula, pero nunca que falle. Bien, entonces el método clásico, en realidad ya no deberíamos estudiarlo, es un método que ya pasó de moda. Hasta no hace mucho estuvo Argentina, lo tenía todavía este método. Nosotros, desde 1987, nuestra norma, la primera norma de hormigón, que era prácticamente la norma española, CBH 87, ya era una norma moderna, ya tomaba en cuenta los métodos de rotura, métodos de los estados límites. En la actualidad, este método clásico prácticamente podemos decir que ya quedó de lado, quedó de un lado. A ver, vamos a ver acá. Vamos. Ingeniero, buen día. Una consulta. Diga. Antes de los 80, ¿con qué norma se trabajaba aquí en Bolivia o en Santa Cruz? Con cualquier norma, con la que aparezca. Normalmente era la norma DIN, que era la norma más conocida en Argentina, porque los ingenieros salían de Argentina porque iban a estudiar a Argentina, así como los médicos. Hay muchos médicos que se formaron en Argentina cuando aquí no había las carreras, digamos, en Bolivia. Muchos se iban de Santa Cruz a Argentina. En Argentina era la norma DIN, la alemana, ¿no? Y los que iban a Brasil, ya en las primeras épocas no han ido la gente a Brasil, ya fue en mi época más o menos iba la gente a Brasil, y ya apareció en nuestro código. Yo cuando estudié ya estaba el código, ¿no? Entonces, era este método que estaba vamos a establecer en la parte de la evaluación. Podemos decir bien. Que la norma ¿me escuchan? Ahí fue una de las primeras, la norma CBH 87, donada por el gobierno español, que la donó. ¿Por qué? Porque hizo un contrato con los grandes investigadores de España, como Morán Cabré, los autores del libro Jiménez Montoya, casi todos. Ellos vinieron inclusive a darnos algunos cursos antes de implementar la norma. Pero ya la norma apareció con el método clásico, el método moderno, el método de rotura. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo más o menos cuál era. Con este método clásico podemos decir que están ahorita paradas muchas obras, un porcentaje grande de estructura, que están paradas, están trabajando, funcionando. ¿Cuál es el problema de este método clásico? En el fondo es económico, es más caro, da más fierro, da más secciones más grandes. Ese es en el fondo el cambio. Y conceptualmente también. ¿Pero qué se suponía, por ejemplo, en el método clásico? Yo suponía que había una tensión admisible que yo no podía hacerla. Esta tensión admisible siempre tendría que ser menor a la tensión que se generaba producto de un momento vector, ¿no? Entonces, esa consideración, ¿de dónde venía este valor admisible? ¿Quién lo daba? Lo daba en forma determinista. Decía, el valor de la rotura del hormigón, del promedio de las probetas, digamos, si yo tengo, por decirle, rompo 10 probetas, saco el promedio, divido entre 3 y ese era el valor admisible. No había concepto de probabilidad, como se usa ahora el concepto en las tensiones.
era directamente el promedio. Fíjense que si yo puedo tener dos probetas, por ejemplo, y saco el promedio, una que tenga, por decir, 100 kilopon por centímetro cuadrado, y la otra que tenga 200 kilopon por centímetro cuadrado, ¿cuánto es el promedio? 150. Pero ese promedio no es un valor probabilístico. Si yo tengo esas dos probetas, de 100 y de 200, pero si yo rompo otro hormigón y lo llevo a la rotura y ambos me dan 150, ese hormigón es mucho mejor que la primera amasada, que me daba 100 y 200. Y es obvio. ¿Por qué? Porque tiene menos diferencia. Y aquí no nos importaba, en este método no importaba la diferencia, lo que importaba era sacarle el promedio y dividir entre 3, ese era el valor admisible. ¿De dónde salió el 3? Un valor determinista. Alguien lo mantuvo, y ese valor se mantenía en España, en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, era el mismo valor, 3. Para el hormigón y para el acero, 2. Por eso se llama método determinista. Estos eran los valores admisibles y calculamos cómo calculamos resistencia, los valores admisibles. Pues aquí, ¿cuál es mi factor de seguridad frente a la rotura? No tenemos idea. No tenemos una idea exacta, digamos. No tenemos. Pero sí funcionó este método, funcionó muchos años. Seguramente que estaba mucho más del lado de la seguridad que el método moderno, que al final nos dice que nos resulta secciones mucho más pequeñas, armaduras mucho menores, y en resumen, una estructura mucho más económica y teóricamente más segura, porque yo sé cuánto es la diferencia entre el momento de servicio, el esfuerzo de servicio, frente al esfuerzo de la rotura. Los métodos clásicos o de tensiones admisibles, en los cuales se determinan las solicitaciones correspondientes a las cargas máximas de servicio, se calculan luego las tensiones correspondientes y a estas solicitaciones, que son las tensiones de trabajo, se las compara con los valores o con una fracción de la resistencia de los materiales que le llamamos tensión admisible. Eso dividido entre 3. De esta forma de proceder está prácticamente abandonada hoy en día. Los métodos de cálculo en rotura, que es lo que se aplica hoy, en los cuales se determinan las solicitaciones correspondientes a cargas mayoradas y se consideran sus valores con las solicitaciones últimas, que son las que agotarían a la pieza si los materiales fueran, en vez de ser las resistencias reales, resistencias minoradas. En otras palabras, el método de rotura, calculamos a rotura con una carga mayorada, que ya me da la idea de cuánto tengo de reserva entre la rotura y las cargas de servicio o características, y con los materiales disminuidos en su resistencia. Es decir, calculamos hasta que se rompe la pieza. La pieza se rompe, pero ya estamos con una carga mayorada y con las resistencias de los materiales disminuidos, que sabemos cuánto lo estamos disminuyendo y cuánto estamos aumentando las cargas. Método de rotura, la carga última se mayora. Ya vamos a ver después cómo son los factores de mayoración. ¿No? Se calcula el momento último, momento mayorado o factorizado se llama. Hay mayor nivel de confianza cuando hay menos dispersión entre los valores, que es lo que le decía hace rato.
yo tengo un promedio de probeta donde el mínimo y el máximo es muy grande, tiene menor nivel de confianza que un promedio de probeta que los valores son parecidos. ¿Por qué? Porque hay más, digamos, valores que se asemejan, que dicen que el material está más o menos parecido, son los materiales, no hay dispersión, no hay diferencia entre amasadas. Los esfuerzos, el FC, que es la resistencia del hormigón a rotura, es un valor probabilístico con un nivel de confianza del 95%. Es decir, ¿de dónde saca este nivel de confianza? Vamos a ver después de hacer un valor probabilístico, la curva de Gauss. Y el FC', el FY, por decir, es el valor probabilístico con un nivel de confianza del 95% del acero. Este es el acero y este es el hormigón. Tanto el hormigón como el acero, estos son valores. El hormigón es a rotura y el acero es a su límite elástico. Esta es la referencia. El hormigón es a rotura y el acero es a su límite elástico, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Ingeniero, una consulta. Diga. Entonces, ese FC' es el que usamos con el método de la campana de Gauss, ¿verdad? Donde vemos que el 95 es admisible y el otro 5 que puede ser menor, ¿no? Puede ser rebasado. O sea, no podemos decir nosotros vamos a obtener una resistencia del hormigón al 100% de confianza porque sería muy cara, muy cara. Entonces, tenemos que admitir que durante la vida útil de esa estructura se puede presentar un 5% que pueda rebasar ese valor que es el que estamos adoptando para calcular, tanto como aquí el hormigón como el acero. No es un valor admisible, es un valor a rotura para el hormigón y es su límite elástico para el acero. Referencia. Por eso que estos valores phi, aparte de eso, a los materiales los vamos a disminuir con un valor phi menores que 1 que dependen del esfuerzo. En este método, en este código, la flexión tiene un valor de phi, la compresión tiene otro valor de phi, la tracción tiene, el esfuerzo cortante tiene otro valor de phi. Son valores que van variando de acuerdo a la confianza que se le da más. Mientras más confianza se le da al hormigón, más grande es este valor. Mientras falle el acero, este valor es más chico. Mientras falle el hormigón, este valor es más grande. ¿Por qué? Porque el hormigón es un material frágil. Y mientras falla el acero, es un material dúctil que avisa, da un previo aviso. Entonces, cuando nosotros calculamos a rotura, metemos el momento a rotura, el momento último que ya está mayorado, y vemos que este comportamiento de la zona comprimida del hormigón es plastificado. Un minuto antes de la rotura tiene una plastificación, un entubamiento, ¿no? Se aplica los coeficientes y todo lo demás y se encuentra la armadura para resistir un momento último que es mayorado con respecto al momento de servicio en la pieza. Este método es más confiable. Desde otro punto de vista, pueden también distinguirse que ambos métodos, uno es determinista. Los métodos deterministas son los cuales se consideran fijos y no aleatorios los distintos valores numéricos que sirven de partida para el cálculo. Resistencia a los materiales, valores de las cargas. Y los métodos probabilísticos, en los cuales se consideran como aleatorios las diversas magnitudes
que sirven de partida para el cálculo, por lo que se admite que los valores con los que se operan tienen una determinada probabilidad de ser alcanzados, en el caso de la resistencia, o de ser superados en el caso de las cargas en la realidad. ¿Ya? Entonces, resumiendo, podemos decir así, que todo el cálculo de Ingeniero, una consulta. yeah. Bueno, es más respecto a la norma. Dicen de que antes se usaba la CBH 87 y ahora se ocupa la NBH. Tenía un poco de duda en qué tanto ha cambiado una norma respecto a la otra, ¿no? Voy a sacar la pizarra. Ya. Entonces hemos dicho que el cálculo tiene un procedimiento que empieza con el esquema estructural, después sigue con ver qué cargas van a actuar sobre esta estructura, después vemos cuáles son los estados de carga compatibles para que se den y generen los mayores esfuerzos sobre esta estructura. Después tenemos que calcular los esfuerzos, hacer combinaciones de carga que obtengan los esfuerzos máximos y mínimos, que pueden cambiar de signo inclusive. Tenemos que ver al final el cálculo de las secciones, que es lo que nosotros vemos, ¿no? El cálculo de estamos en este curso es un cálculo de secciones. Estamos viendo el cálculo de secciones de un material que se llama hormigón armado. Eso es lo que vamos a ver en este curso. Entonces, en ese cálculo de secciones había un cambio. Antes se calculaba, por decir, si vemos la flexión como referencia, considerando un esquema de este tipo, elástico 100%. Ese es el método de la rotura. Actualmente, ¿qué se hace? Se calcula a rotura la pieza. Tiene un comportamiento de este tipo. ¿Cuál es la diferencia? Si yo tengo aquí una viga, por ejemplo, simplemente apoyada, y me dice a mí la carga G, que es la carga permanente, y la carga P, que es la carga variable. Cuando yo hablaba del método a rotura, esto era una realidad, es fijo, es un valor fijo, determinante, determinista. Esos valores no van a ser rebasados, son esos valores fijos. Cuando yo hablo del estado del cálculo, este es el cálculo del método clásico. Es el clásico. Como digo, ya no hay casi ninguna norma que lo adopta. Y este es el método a rotura. El método de rotura asume que estos valores de carga que estamos asumiendo tienen una probabilidad, un nivel de confianza limitado. No es 100%. Aquí 100% de confianza. Nunca van a ser rebasados. Asumíamos eso. El método clásico. Aquí estamos asumiendo que estos valores que estamos tomando, que posiblemente
sean otros, vamos a poner así, E, P, rojo. Estos valores no son fijos, no son 100% confiables. Tenemos solamente un nivel de confianza normalmente hasta un 95%. Si yo quiero hacerlo más barato la estructura, puedo bajarle el nivel de confianza. En vez de 95%, puedo bajarle a 90%. Pero normalmente se deja un margen del 5% de que estas cargas puedan ser rebasadas durante su vida útil. Aquí no, aquí estamos suponiendo que estas cargas se han adoptado, se han tomado en cuenta como si nunca van a ser superadas, 100%. Ya. Lo mismo acá, tenemos que esta tensión admisible, que se considera, es la tensión admisible, es igual a la tensión del promedio de las probetas dividido entre el número 3. Ya, este es el promedio. Vamos a poner el promedio. ¿Ya? Entonces, este valor era un valor fijo también, admisible. ¿De dónde venía? De hacer esto. De sacar el promedio sin que me importa si hay mucha diferencia entre el valor pequeño y el valor menor, no me interesa. Me interesa el promedio y lo divido entre 3 y ese es el valor admisible. Aquí no. Aquí el valor que vamos a considerar se llama FC' para el hormigón. Igualmente tiene un nivel de confianza solo del 95%. Un valor probabilístico. Es un valor fijo. ¿Ya? Lo mismo con con el acero. El acero también tiene un valor del 95%. El hormigón está referido a la rotura, a compresión, y el acero está referido a su límite elástico. En este caso, el acero tenía un valor promedio, un valor admisible, podemos decir, que era igual al valor del fierro, de su límite elástico, dividido entre 2. Estos dos números, 3 y 2, eran números deterministas. ¿Quién lo puso? No sé, así funcionó, digamos, durante muchos años. Funcionó bien, las estructuras funcionaron, eran muy pesadas también porque eran grandes las secciones. ¿No? Funcionó, pero actualmente ya este método pasó a la historia, pues, así ya no se lo usa más. Y este es el que trabaja, es con el que trabajamos. Estamos considerando que posiblemente en algún momento la estructura pueda ser sobrepasada en su resistencia y en sus cargas. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el método ACI, que es un método de rotura también, con el método CBH77? La diferencia es no mucha. El concepto del manejo, del funcionamiento del hormigón es el mismo. Es el mismo concepto moderno, semiprobabilístico, lo mismo. Podríamos decir que este método es un método que sigue la línea, el eurocódigo. Prácticamente era el código español de los 90. Este código tiene varias ventajas. Una de ellas es que los coeficientes de mayoración de las cargas es el mismo
para la carga permanente que para la carga viva. Aquí los coeficientes de seguridad son diferentes. Para la carga viva es un valor y para la carga muerta. Para la carga viva es un valor y para la carga muerta otro valor. Aquí tenemos otros límites de deformación del hormigón a rotura. Aquí tenemos que el límite del hormigón a rotura a compresión es el 2 por 1000 y a flexión es 3,5 por 1000. Y aquí tenemos que para ambas situaciones 3 por 1000 directamente. No hace diferencia entre compresión y flexión. Y así hay valores que van variando. Digamos que, por decir algo, si analizamos por qué el factor de seguridad aquí es el mismo. Aquí el factor de seguridad, me acuerdo, para estructuras corrientes es 1.6 para las cargas. 1.6 es tanto para la carga muerta como para la carga viva. 1.6. Aquí, para la carga viva, es 1.6. 1.6. Así. Y para la carga muerta es 1.20. No, este es el método ACI. Es ACI. Y este es el CBH87. ¿Cuál tiene más razón? Si nos fijamos desde el punto de vista práctico y real, es verdad, digamos. Dice el código ACI. Porque cuando yo evalúo la carga permanente de una edificación, no tengo mucho error. Porque sé, digamos, cuánto vale el peso específico del hormigón, el peso específico del contrapiso, del piso y demás cosas. No tengo mucho error. Por eso que su coeficiente aquí lo baja, pero a mí me parece que lo baja mucho. Voy a bajarlo menos. Lo baja a 1.20. Y aquí mantiene unos 60 para ambos. ¿Ya? Y en el caso de la carga variable, le aplica 1.6, porque mayor es la incertidumbre. ¿Qué es la carga variable? La gente, los artefactos, las maquinarias, depende de qué uso yo le dé a una determinada edificación. Si es para escuelas, si es para oficinas, si es para departamentos, esas cargas tienen mayor incertidumbre. Por eso es que se aplica un coeficiente mayor en el código ACI, pero en el código CBH87 es el mismo valor. Dije una consulta, ese 3 por 1000, ¿qué significa? ¿Que 3 probetas pueden fallar al 1000? Disculpe, no entendí bien esa parte. Es la deformación del hormigón a compresión. Ah, ya, perfecto, gracias. La deformación del hormigón a compresión aquí es un valor fijo y en el CBH87 son valores diferentes para compresión 2 por 1000 y para flexión 3.5. Otra gran diferencia está en la mayoración de las cargas, en la disminución de los materiales. En la disminución de los materiales, si el coeficiente phi lo toma aquí, como hemos visto hace ratito, son valores que van a ir cambiando dependiendo del esfuerzo. Si es flexión y hacemos que falle el hormigón, va a valer más grande el valor. Si es flexión y hacemos que falle el acero, el phi va a ser más pequeño. El phi va a depender del esfuerzo, vamos a ir viéndolo nosotros. Mientras que aquí no. Aquí directamente le aplicamos al esfuerzo, para todos los esfuerzos, el mismo valor. En estructuras normales y corrientes, el FCK se llamaba. El FCK es más o menos similar al FC'. El FCK, para volverlo de cálculo, se divide entre 1.5. Volvíamos de cálculo. Para cualquier esfuerzo.
Y este es el, podríamos decir que la resistencia FC de cálculo, para calcular la rotura. Mientras que para el acero era 1.15. El FY de cálculo, en este caso, para el acero era 1.15. Fíjense, FY, el FY directamente, FY era dividido entre 1,15 para estructuras corrientes. Estamos hablando, habían tres niveles, nivel intermedio más o menos de la mayoría de las estructuras. Tenían estos valores, 1.6, 1.5, 1.15. Aquí en el método ACI no hay este valor fijo. Hay un phi que multiplica más. Y este phi siempre es menor que 1. Este divide. Fíjense que cuando veamos vamos a ver que el phi cuando es compresión es 0.65. 0.65. Cuando yo tengo una compresión, disminuyo la resistencia del material, del hormigón. Digamos, si tengo un hormigón de 250, lo disminuyo, lo multiplico por 0.65. Y en el método CBH87 lo dividía entre 1,5. Ustedes sacan cuánto es el inverso de 1.65. 1 dividido entre 0.65 es prácticamente 1.53. Es prácticamente el mismo valor. Este valor es el mismo valor que este. Sino que aquí multiplica a la resistencia y aquí la divide. Y este 1.15, 1 dividido entre 1.15 es 0.90, casi 0.86. Y cuando el phi que tomamos nosotros, cuando el fierro quiere fallar, es igual a 0.9. Prácticamente es casi esto. El FY dividido entre 1.15. Esas son las diferencias. El concepto es el mismo, es rotura. Tenemos un concepto probabilístico. Por eso le decía, nuestro código era un código moderno. Era un código moderno. Recién salidita los cambios que hicieron a nivel mundial. Recién salidita. Cuando se adoptó el método de rotura, ahí apareció este código, el CBH87, que nos duró muchos años, bueno, hace unos 3 años. Inclusive, como les digo, actualmente es el código desde el punto de vista legal vigente. Pero este código, resumiendo, es más económico que el código ACI. Más económico. O sea que lo que nunca podemos hacer nosotros como ingenieros es mezclar códigos. Si yo agarro un código para hacer el cálculo de una estructura, que ahora ya está un poco ordenado, digamos. Antes, cuando no había código a quién seguir, agarraban un código para calcular las columnas, agarraban otro código para calcular las vigas, y ahí es donde no pueden mezclar, porque fíjense que los coeficientes son diferentes. Aquí, digamos, cada código toma en cuenta pues, cómo encara la estructura y cómo encara la forma de tomar en cuenta la seguridad de las estructuras. Y tiene que ser coherente, es coherente en todo el proceso. Lo que yo no puedo hacer nunca es mezclar código. Agarro un código y ese código lo mantengo en todo el cálculo de una estructura. Al final casi, digamos, ¿cuál es la gran ventaja también del código ACI? Que toma en cuenta que tiene mucha experiencia en cuanto a sismo. En Europa no hay mucho sismo, mientras que sí hay en toda América sismo, y por eso es que este código lo toma en cuenta con mayor
conocimiento, tiene mucho más conocimiento vamos ahorita a ver ya más. Vamos a ver el capítulo 2, vamos a empezarlo. Capítulo 2. Unidad 2. Unidad 2. Método de los estados límites y seguridad de las estructuras. Requisitos que deben reunir las estructuras. Cualquier estructura construida de cualquier material tiene que cumplir los siguientes requisitos fundamentales, que son seguridad resistente, es lo más importante de una estructura que resista, que no falle, que no colapse. Se llaman estados límites últimos, que es lo que vamos a ver en hormigón 1. Estados límites últimos. Todo está referido a la resistencia, seguridad resistente. ¿Ya? Y de ahí, una estructura tiene que tener además funcionalidad, durabilidad, buen aspecto. Durante su vida útil, tiene que cumplir estos requerimientos: ser funcional, ser durable, tener buen aspecto. A eso se le llama estados límites de servicio o de utilización. ¿Qué quiere decir esto? Que una estructura no solamente va a quedar fuera de servicio desde el punto de vista de la seguridad resistente, porque falle, porque se rompa. Una estructura puede quedar fuera de servicio si atenta contra la funcionalidad, contra la durabilidad, contra su buen aspecto. Por decirles algo, una estructura excesivamente deformada, que se la nota a simple vista, que es una deformación grande, esa estructura posiblemente quede fuera de servicio, porque atenta contra la funcionalidad. Cuando queramos volverlo al piso horizontal, vamos a tener que rellenar mucho, y ese relleno va a cargar, va a seguir aumentando carga, va a seguir deformándose más posiblemente, va a atentar contra el buen aspecto, ¿no? Entonces, no solo una estructura tiene que fallar por resistencia, puede fallar por funcionalidad, por durabilidad o por tener un mal aspecto. Estos son los requisitos técnicos estrictamente necesarios que deben reunir las estructuras. Es decir, una estructura, cuando yo calculo una estructura, tengo que pensar en que no falle desde el punto de vista resistente, que sea durable, que sea una estructura que tenga un buen aspecto y que tenga una buena funcionalidad, sobre todo. Estas 4 condiciones son los requisitos mínimos de una estructura que deba cumplir, ¿no? A estos dos se les suma 2 factores adicionales que resultan ser el factor económico, y modernamente se le añade otro factor que es el impacto ambiental. Es decir, una estructura tiene que ser no dañar el ambiente, el medio ambiente donde se la está ubicando. Por eso que hay ahora la ficha ambiental. No tiene que sacar la ficha ambiental del edificio. Es un edificio grande, se aseguran que no vaya a dañar el medio ambiente. Eso es moderno. Y lo que siempre está presente, siempre es la economía. Nosotros tenemos que hacer estructuras que sean resistentes, que sean funcionales, que sean durables, que tengan un buen aspecto, económicas.
siempre económicas, porque ese aspecto del económico puede ser que se lleve a cabo un proyecto o no se lleve. No es aquí que yo por seguridad lo voy a llenar de fierro. Si calculo 10 centímetros cuadrados de fierro y le pongo 20 por seguridad, no. Ya se supone que en esos 10 está todo. Ya hemos aplicado lo suficiente de seguridad y no tengo por qué meterle más. Para decir, está seguro, entonces me va a salir todo caro y por tanto el proyecto no va a ser viable. Entonces la economía siempre está latente. Y el medio ambiente también ya es algo moderno, un requisito moderno. ¿Qué son los estados límites? Los estados límites es un método de cálculo, podemos decir así, que divide el cálculo de las estructuras en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los estados límites últimos, que como ya hemos visto, corresponde a aquellas situaciones que tienen que ver con la máxima capacidad resistente, que es lo que vamos a ver en hormigón 1 para el hormigón armado. Vamos a calcular las diferentes secciones sometidas a diferentes esfuerzos para que los resistan, para que no colapsen, ¿no? Tanto secciones como piezas, en el caso de las columnas. Dos, estados límites de servicio, que corresponden a la máxima seguridad de utilización, lo que tiene que ver con la funcionalidad, durabilidad y buen aspecto. Veamos detalladamente qué son los estados límites últimos. Está relacionado con la seguridad resistente de la estructura y es por ello que sus verificaciones en general están afectadas de coeficientes de seguridad. En esta fase no interesa el lugar donde se construirá la estructura. Lo que nos interesa es que resista adecuadamente. Entre los estados límites últimos más importantes podemos citar los siguientes. El equilibrio. Lo primero que tenemos que hacer es equilibrio. Hacer a nuestra estructura, nuestro esquema estructural, de una estructura como mínimo isostática. Sabemos que una estructura isostática es la mínima que está en equilibrio. Normalmente las estructuras son hiperestáticas. Las estructuras de obra, las estructuras corrientes, digamos, de edificación. Las estructuras isostáticas son algunos tipos de estructuras, como los puentes, por ejemplo, por el tema de las deformaciones, por temperatura y demás. Equilibrio, caracterizado por las pérdidas de estabilidad estática, vuelco, deslizamiento, hundimiento, coma, etc. Se estudia a nivel completo de la estructura o a un nivel parcial en algunos casos. B, agotamiento, caracterizado por el agotamiento resistente de una o varias secciones críticas sometidas a distintos esfuerzos. Normalmente se estudia a nivel de sección. Esto es lo que vamos a ver nosotros ahora en este curso. Agotamiento, ¿desde quién? Atracción. Atracción simple, atracción compuesta, flexión simple, flexión compuesta. Compresión simple, compresión compuesta, pandeo. ¿Ya? Entonces, todos esos esfuerzos, esfuerzo cortante, torsión, producen agotamiento, o pueden producir la rotura. C, pandeo, es el fenómeno que puede producir inestabilidad a elementos comprimidos. Se estudia como elementos aislados o como un conjunto estructural. D, fatiga. ¿Cuál es la fatiga? Caracterizada por la rotura de uno o varios elementos estructurales por el efecto de la aparición de ciclos tensionales en un gran número de veces bajo la acción de cargas repetitivas. Se estudia a nivel de sección. Cuando una estructura está sometida de manera
constante a un determinado esfuerzo, una determinada acción, digamos, es una garrafa de dientes, digamos, constantemente, al final llega a fatigarse, rompe por fatiga. Para cada caso específico, una estructura de hormigón armado debe considerarse siempre los estados límites últimos de adherencia y anclaje. La adherencia, caracterizada por la adhesión que se logra entre las barras de acero y hormigón. Este aspecto se estudia a nivel de sección. Y el anclaje, caracterizado por el cedimiento de un anclaje, se estudia de forma local en zonas de anclajes. Bien, todos estos aspectos, entonces cualquier aspecto, ¿qué es un límite? ¿Qué es un estado límite? Es cualquier situación que al ser rebasada pueda dejar fuera de servicio una estructura. Ese es un estado límite en general. El estado límite último, entonces, son cualquier situación que tiene que ver con la seguridad resistente, como ser pandeo, como ser torsión, flexión, como ser anclaje, un mal anclaje, una estructura inestable. Todo lo que tiene que ver con la seguridad resistente es un estado límite último. ¿Y qué es un estado límite de servicio? O de utilización también se llama. Se relaciona con la funcionalidad, durabilidad y buen aspecto que deben cumplir las estructuras durante su utilización en toda su vida útil. En estos estados límites sí nos interesan el lugar donde se emplaza la estructura, el lugar donde se coloca la estructura, ya que las condiciones climáticas afectan de manera importante el comportamiento del hormigón en servicio. Podemos también indicar que para efectuar los controles de estos estados límites de servicio, los factores de seguridad son iguales a la unidad, ya que se pretende verificar estas situaciones en la realidad, en servicio, no mayoradas ni disminuidas. Las más importantes son el control de la fisuración. Vamos a ver que el hormigón se fisura para lograr trabajar algunas piezas. El hormigón que rodea las armaduras traccionadas se fisuran. Esa fisura, ese ancho de fisura hay que controlarlo, porque si no lo controlamos, el hormigón ya no protege al fierro. Entonces, el hormigón protege al fierro, es una de los pilares de por qué existe el hormigón armado. El hormigón protege al acero siempre que se haga un buen control de fisuración. Es necesario por razones de durabilidad y en ciertos casos por funcionalidad verificar que los anchos de las fisuras cumplan con un valor limitado en función a las condiciones ambientales en que se encuentra la pieza. Se estudia a un nivel de sección. Otro tema que hay que verificar en una estructura de hormigón armado o de cualquier estructura de cualquier material son las deformaciones, caracterizadas por determinados movimientos, flechas o giros que se generan en las estructuras en servicio. Se debe verificar y limitar estas deformaciones en base al servicio que deba prestar el elemento considerado. Se estudia a un nivel de pieza o elemento. Y por último, tenemos las vibraciones, caracterizado por la generación de vibraciones inaceptables que puedan generar las estructuras sometidas a cargas dinámicas. Se estudia a un nivel de pieza o de la estructura en su conjunto. Pero fíjense que los estados límites de servicio o de utilización solo están contemplados tres aspectos. La fisuración, en el caso del hormigón armado,
la deformación, casi la mayoría de las estructuras de todo tipo de material, y las vibraciones. Con estas tres comprobaciones quedamos que, aparte de la situación de la seguridad resistente, quedamos satisfechos, digamos. Si yo estoy calculando una viga de hormigón, aparte de calcular esta viga para que resista el esfuerzo, estoy calculando una viga, por ejemplo acá, calcular una viga de hormigón, calculo que tengo que comprobar que para esta viga. Lo primero, que resista. Ahí está el estado límite de utilización. Estado límite último, por ejemplo. Estado límite último. ¿Ya? ¿Qué tengo que ver? Esta viga, si es una viga simplemente apoyada, con carga uniforme, por decirle, o de cualquier tipo de carga, ¿qué puede fallar esta viga desde el punto de estado límite último? Flexión, momento flector, cortante. ¿No? Ahora, en la colocación del fierro puede fallar el anclaje. Digamos, supongamos que esta viga tenga las barras de acero que nos venden aquí, tienen una longitud máxima de 12 metros. Yo tuviera una viga aquí de 16 metros, por decirle algo. Yo tengo que empalmar las barras. Si empalmo mal, es un estado límite último que estoy fallando. Tengo que hacer una distribución de las barras de tal manera que esté correcta. Entonces, el estado límite último, ¿qué tiene que ver? Tengo que ver flexión, digamos los fierros que necesita por flexión. Vamos a suponer que necesita un fierro. Vamos a dibujar aquí el fierro con amarillo. Está en la parte inferior. Arriba coloco un fierro perchero que se llama, un fierro secundario, que sirve solamente para montaje de los estribos. ¿Ya? Por flexión, con este momento, voy a calcular este fierro flexionado. Y con este esfuerzo cortante voy a calcular los estribos. La mula transversal. ¿Ya? Digamos que donde el esfuerzo cortante es grande, agrupo más las barras. ¿Ya? Estoy cumpliendo bien, digamos aquí, esta viga no tiene más de 12 metros, no necesita anclaje, perfecto. Inclusive puedo reforzar aquí para no botar mucho fierro, puedo concentrar más fierro en el medio, en el momento máximo. Si todo esto está bien, no estoy yo seguro de que esta viga está en buenas condiciones en su totalidad. ¿Por qué? Porque no he hecho el control de los estados límites de servicio. ¿Ya? ¿Qué tengo que controlar para estar seguro de que esta viga va a funcionar bien? Tengo que controlar la fisuración. Fisura.
que las fisuras no sean excesivas para el medio donde se encuentra la pieza. Por eso que aquí en el estado límite de servicio me interesa dónde está colocada la pieza. Estas fisuras pueden tener un ancho mayor si el clima es más benigno que otro. Por ejemplo, en las ciudades costeras, los climas son fuertes, son ácidos, corroen muy rápidamente la armadura, entonces se necesitan que los anchos de fisuras sean más pequeños. Las deformaciones, por otro lado, las deformaciones, fisuras y deformación, con esta viga yo estoy completa, porque vibración no va a haber, no hay carga dinámica, no hay situación de vibración grande. Si yo controlo, fíjense, los estados límites, en este caso esta vista simple, ¿dónde están metiéndose? Están metiéndose en el momento flector y en el esfuerzo cortante. Y en el estado, en el esquema estructural, que es una viga simplemente apoyada. Puede ser que esté cometiendo un error yo si, por ejemplo, esta estructura tiene un ancho de viga parecido al de la columna. Y posiblemente ya no va a ser una viga simplemente apoyada. Porque aquí esta rigidez de la columna parecida a la de la viga y le va a ayudar. Sería un pórtico plano ya mi esquema. Bien, y desde el punto de vista de los estados límites de servicio, ¿qué tengo que asegurarme? Que esta estructura no se fisure con ancho de fisura excesivo, porque aquí se van a fisurar. El hormigón que está rodeando al acero traccionado se fisura. Y eso no podemos eliminar, lo vamos a ver después. La fisura es necesaria en las zonas donde las barras están traccionadas. Porque si no, las barras no logran desarrollar su estado límite elástico del fierro. ¿Y qué vamos a controlar también? Que esto no se deforme excesivamente. Porque si esto se forma excesivamente, puede quedar fuera de servicio esta estructura. Así sea que resista. ¿Ya? Ese es el método que vamos a encarar nosotros. Ese es el método moderno, el método de los estados límites, que toma en cuenta toda esta situación. Ingeniero. Sí. Una consultita, era referido a justamente eso que nos estaba hablando de la fisura. Ya. Bueno, lo que se hace, ¿no?, para protegerlo al acero de la intemperie, ¿no?, que puede llegar a oxidarlo, es colocarle un recubrimiento de hormigón. Un compañero me decía de que ese recubrimiento puede ser un arma de doble filo, de que, como dijo, la fisura siempre va a darse, ¿no?, en el hormigón. Si yo le doy un recubrimiento excesivo, creo que la fisura también va a ser excesiva, ¿no? Y puede llegar a dejarlo al descubierto la armadura. Claro. Vamos a ver después nosotros cuáles son los recubrimientos mínimos, cuáles son los valores de... Estamos hablando ahorita de una fisura que estamos asumiendo que el recubrimiento es normal, estamos asumiendo que para que el hormigón cumpla la función de proteger al fierro, lo primero que tiene que ser que la construcción tiene que ser bien llevada, manteniendo un recubrimiento mínimo libre. Mínimo y máximo, podemos decir, ¿no? No salirse de ese margen. Pero a su vez, hay que hacer el control de la fisuración, que aparte de tener en cuenta el recubrimiento, lo que hay que tomar en cuenta ya es un cálculo para verificar que el fierro no se alargue mucho y no produzca mucha fisuración. Este ancho de fisura me interesa en función del medio ambiente en que se encuentra la pieza. Eso lo vamos a ver en hormigón 2 nosotros, los estados límites de utilización o de servicio, lo vamos a ver en hormigón 2. Aquí en hormigón 1 nos vamos a abocar
básicamente a esta parte que vendría a ser esta. Miren, resumiendo todo esto, de todo esto que hemos hablado, el equilibrio ya han visto ustedes en todas las estructuras de estabilidad, hiperestática, isostática, 1, 2, todo esto es equilibrio, esquema estructural y demás. Agotamiento, vamos a ver acá. Flexión simple, flexión compuesta. Tracción simple, tracción compuesta. Compresión simple, compresión compuesta. Esfuerzo cortante, torsión. Y pandeo en columna. Fatiga no vamos a ver porque es un caso específico que normalmente se da esto en estructuras metálicas. Adherencia, sí, y anclaje, sí. Todos estos vamos a ver en este curso, estos puntos que estoy diciendo. Prácticamente, ¿qué vamos a ver entonces? El estado límite último. Los estados que tienen que ver con la seguridad resistente. En hormigón 1 empezamos con un capítulo que se llama estados límites de servicio, que es donde se ve el control de la fisuración y el control de la deformación y el control de las vibraciones. Bien, vamos a quedar aquí por ahora, que nos pasó el tiempo. Estamos quedando en